No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Cuando tenía 9 años, vivíamos en un fraccionamiento en las afueras de Santa Rosa, California. No era una urbanización cualquiera, tenía algo peculiar, como una especie de comunidad informal donde todos los vecinos se conocían, compartían cenas en las terrazas y los niños podían andar de casa en casa sin que nadie se preocupara demasiado. Las casas estaban separadas por zonas verdes y en el centro había una pequeña alberca comunitaria que todos usábamos. Ese lugar fue mi mundo durante 2 años. Mis papás eran de espíritu libre, artistas frustrados, mi mamá pintaba y daba clases de cerámica y mi papá intentaba escribir un libro desde hacía años, pero la mayoría del tiempo trabajaba en lo que podía para mantenernos a flote. Mi infancia fue caótica, pero también bastante feliz. Vivíamos con lo justo, pero había risas, paseos al bosque, cenas a la luz de las velas cuando se iba la luz, lo cual pasaba seguido. Yo pasaba más tiempo afuera que adentro. En ese fraccionamiento, todos los niños éramos como una sola pandilla. Una de esas tardes de verano, después de comer, fui a la alberca sola. Mis amigas estaban con sus familias ese día, y yo simplemente no quería estar encerrada. El agua estaba tibia por el sol y no había nadie más en el área común. Me metí con cuidado, nadando de lado en la parte baja. Todavía no sabía nadar bien, solo lo básico. Me acuerdo de haberme sentido rara, no mal, solo desconectada, como si mi cuerpo estuviera haciendo las cosas solo. Me dejé flotar boca arriba, cerré los ojos y ahí se rompió todo. Lo siguiente que recuerdo no tiene ningún sentido, ni lo tenía entonces. Estaba de pie al borde de la alberca, viendo el agua con total calma. El sol se reflejaba en la superficie y había un extraño silencio, como si el mundo entero se hubiera puesto en pausa, y vi algo flotando. Era yo. Lo supe de inmediato, pero no sentí pánico. Estaba completamente seca, observando cómo mi cuerpo se hundía muy lentamente, como una muñeca que alguien soltó en el agua. No me moví, no grité, solo miré, como si ya supiera exactamente cómo iba a terminar todo. De repente, un hombre apareció corriendo desde una de las casas, se lanzó a la piscina sin quitarse la camiseta. Lo vi desde donde estaba, desde afuera, cómo nadaba hacia mí y me levantaba. El agua caía de mi boca, de mi nariz, y empecé a toser. Me sostenía con fuerza, hablándome, pidiéndome que reaccionara. Todo esto lo vi sin estar en mi cuerpo. Era una certeza que no puedo explicar. Estaba parada ahí, seca, y al mismo tiempo estaba en el agua siendo rescatada. Y entonces, todo se volvió negro. Volví en mí. Estaba sentada al borde de la alberca, tosiendo agua, con ese mismo hombre a mi lado, preguntándome si estaba bien. No recuerdo haber sentido miedo en ese momento, solo confusión y un agotamiento brutal. Mis papás se enteraron, me abrazaron un rato, me dijeron que tuviera más cuidado, pero al final no pasó a mayores. Todos asumieron que solo me había resbalado o que había jugado de más. Nadie pensó que me había estado ahogando de verdad. Y yo decidí no contar lo que había visto. ¿Cómo lo explicas con 9 años? Solo lo guardé como un recuerdo raro, como uno de esos sueños que no tienen sentido. Pasaron 5 años, ya vivíamos en Lake Tahoe, en una casa alquilada más cerca del trabajo de mi mamá. Esa tarde estaba sola en casa, viendo televisión, cuando alguien tocó la puerta. Abrí sin pensar demasiado. Un tipo de unos 40 años, con barba, jeans y una sonrisa sincera, me miró. «Guau, estás enorme», me dijo con la naturalidad de quien conoce a alguien desde siempre. «No sé si te acuerdas de mí. Yo fui el que te sacó de la alberca, en Santa Rosa, cuando casi te ahogas». Sentí que algo en mi pecho se soltaba de golpe. Hasta ese momento no sabía que era yo la que se había ahogado. Lo sabía y no lo sabía, si eso tiene sentido. En mi mente siempre había sido como si lo hubiera presenciado, como si hubiera sido testigo. Nunca lo había sentido como algo que me pasó a mí. Era como si hubieran existido 2 versiones mías esa tarde. Y ese hombre, ese desconocido con ojos gentiles, acababa de confirmarlo sin darse cuenta. No supe qué responderle. Balbuceé algo como, sí, creo que sí me acuerdo. Entró, habló un rato con mis papás que ya estaban llegando y luego se fue. Nunca más lo vi, pero desde entonces no he podido dejar de pensar en eso. Por años me hice las mismas preguntas. ¿Cómo pude haber visto todo desde afuera? ¿Cómo sabía desde el borde lo que estaba pasando en el agua? ¿Fue una alucinación? ¿Una especie de defensa del cerebro ante el trauma? ¿O fue algo más? ¿Salí realmente de mi cuerpo?
Leí sobre experiencias cercanas a la muerte, desdoblamientos, incluso sobre glitches en la conciencia. Y aunque muchas explicaciones suenan lógicas, ninguna me da paz, porque lo que viví no encaja del todo con ninguna teoría. Lo más extraño fue que no hubo miedo, no sentí angustia ni desesperación. Vi mi cuerpo en peligro y lo acepté como si fuera algo natural, como si ya supiera que alguien iba a llegar a tiempo, como si esa otra yo, que estaba mirando desde afuera, supiera cosas que yo no sabía. Hoy, más de 20 años después, todavía tengo ese recuerdo nítido, y no es como otros recuerdos de infancia, que se vuelven vagos o deformados. Este sigue igual: el agua, el sol, el silencio raro, la calma. Esa otra versión de mí, mirando con serenidad cómo me rescataban. Y lo que más me inquieta no es lo que pasó esa tarde, es lo que siento desde entonces, como si una parte de mí nunca hubiera regresado del todo, como si en algún lugar esa versión de mí, la que estaba fuera del cuerpo, siguiera ahí, observando, esperando. Y cada tanto, cuando me pasa algo extraño o tengo una sensación rara de haber estado en otro lugar sin explicación, me pregunto si esa parte de mí sigue activa. Esto pasó hace ya algunos años, durante unas vacaciones familiares. Yo tenía unos 15, tal vez 16 años. Esa etapa rara donde uno ya no es un niño, pero tampoco puede hacer nada sin pedir permiso. Mis padres querían pasar más tiempo conmigo antes de que me volviera uno de esos adolescentes que solo quieren salir con amigos. Así que planearon un viaje de fin de semana a un parque temático que quedaba como a 3 horas de casa. Agua, sol, toboganes, lo típico. Mi papá y yo habíamos decidido meternos al parque acuático. A él le encantaban las atracciones con tubos gigantes, y yo quería refrescarme. Mi mamá no se metió al agua, como siempre, prefirió quedarse sentada en las mesas de la zona de descanso. No era fan del sol ni del ruido, así que se quedó con nuestras mochilas, toallas y celulares mientras nosotros nos zambullíamos en todo lo que tuviera agua y velocidad. Después de un par de horas salimos empapados, agotados y hambrientos. Fuimos directo a las mesas donde la habíamos dejado, pero no estaba, ni ella ni nuestras cosas, nada. La mesa estaba vacía, como si nunca hubiera habido nadie ahí. Primero pensamos que tal vez había ido al baño o a comprar algo. Esperamos unos minutos, pero nada. Luego empezamos a caminar por la zona llamándola. Mi papá sacó su teléfono y comenzó a marcarle. Yo hice lo mismo. Llamamos, colgamos, volvimos a llamar. Cero respuesta. Ni tono de ocupado, ni buzón, nada. Era como si su teléfono no existiera. Lo raro es que conocíamos bien a mi mamá. No era del tipo que se va sin avisar. Siempre dejaba una nota, mandaba un mensaje, algo. Pero ahí estábamos, los dos dando vueltas por el parque como dos locos, buscándola entre cientos de personas. Pasó casi una hora. Revisamos las tiendas, los baños, la entrada, preguntamos a los de seguridad si habían visto a una mujer de mediana edad con una bolsa negra y un sombrero de ala ancha. Nada. Mi papá ya empezaba a entrar en pánico y yo no estaba muy lejos. Ya como último recurso, volvimos a la zona del parque acuático, más que nada porque no teníamos otra idea. Y ahí, sin ningún tipo de explicación, estaba mi mamá, sentada en la misma mesa exacta donde la habíamos dejado. Nuestras mochilas, las toallas, todo en su lugar, como si nunca se hubiera movido. Cuando la vimos, nos acercamos casi corriendo. Mi papá la miró como si acabara de resucitar. Le preguntamos dónde estaba, por qué no contestaba, si le había pasado algo. Y ella, completamente tranquila, solo nos miró confundida y dijo: «He estado aquí todo el tiempo. ¿Dónde estaban ustedes?». Nos quedamos en silencio, mirándonos entre nosotros. Pensamos que tal vez se estaba burlando, pero su cara era genuina. Le juramos que habíamos buscado por todos lados y que esa mesa estuvo vacía. Ella juró que nunca se movió, que había estado sentada esperándonos, incluso dijo que había tratado de llamarnos varias veces y que su celular mostraba los intentos de llamada. Y sí, revisamos su teléfono. Ahí estaban los registros. 5 llamadas a mi papá, 3 a mí, todas hechas durante el lapso en que supuestamente ella no estaba, pero en nuestros celulares no había nada, ninguna llamada entrante, ningún mensaje, ningún aviso de llamada perdida. Nos quedamos sin palabras, no sabíamos qué hacer con eso, no había forma lógica de explicarlo, y créeme, intentamos. Pensamos que quizá ella había estado en otra mesa parecida,
que nos habíamos confundido, que tal vez los celulares se habían quedado sin señal, pero nada de eso cuadraba. Era imposible que los tres estuviéramos tan desconectados de la realidad al mismo tiempo. Lo hablamos algunas veces después, durante el viaje de regreso y en cenas familiares. Mi mamá sigue insistiendo en que nunca se movió y que no sabe por qué no la vimos. Nosotros seguimos insistiendo en que no estaba ahí. El parque no era tan grande ni tan caótico como para que una persona desaparezca literalmente por una hora entera. Hasta el día de hoy, ninguno de nosotros entiende qué pasó. Es una de esas cosas que te quedan clavadas como una piedrita en el zapato. No te duele, pero no se va. Y cada vez que alguien habla de lugares embrujados o realidades alternas, saco esta historia. Algunos se ríen, otros se quedan pensativos. Yo ya no intento explicarla. Solo sé que por una hora mi mamá no estaba en el mismo lugar que nosotros, aunque pareciera que sí, como si el tiempo o el espacio se hubiera doblado por un rato. Tenía 11 años cuando pasó esto, una noche de verano que nunca he logrado olvidar. Vivía con mi familia en un pequeño pueblo de clima seco, de esos donde los ventiladores eran más un lujo que una costumbre y los aires acondicionados solo existían en los hoteles de la ciudad. Así que en verano, lo común era sentarse afuera, frente a la casa, para aprovechar el viento de la noche. Esa noche estábamos casi todos, mis papás, mi hermana, mis 2 tías, unas amigas de ellas y mis abuelos. Las sillas de plástico formaban un semicírculo en la acera. Las conversaciones fluían entre chismes del pueblo, cuentos viejos y bromas repetidas. El aire era cálido, pero corría un viento agradable. Recuerdo que yo no tenía sueño, solo andaba escuchando sin meterme mucho, observando cómo hablaban los adultos y pateando piedritas con los pies descalzos. Como era habitual en nuestra zona, la electricidad se fue sin previo aviso. Pasaba seguido, a veces por media hora, a veces por toda la noche. Las calles quedaron a oscuras, solo se oían las voces de los vecinos en otras casas. Pero esa noche, algo fue distinto. A los pocos minutos de que todo quedara en silencio, escuchamos risas. Al principio suaves, luego más claras. Eran voces alegres como las de una fiesta. Se escuchaban carcajadas, gritos emocionados e incluso algunos aplausos. Y lo más raro, se oía claramente la voz de niños y mujeres. Alguien estaba celebrando algo. Cerca. Muy cerca. Mis tías, que eran de carácter curioso y medio metiches, se miraron entre ellas. ¿Y eso? ¿Quién está haciendo fiesta a estas horas?, dijo una. No tenía sentido. Era un pueblo chico, de esos donde todos se enteraban de todo. Si alguien tenía algo que celebrar, ya lo sabríamos desde la semana pasada, y sin electricidad, menos probable aún. Una de sus amigas sugirió ir a ver. Yo, que no tenía sueño y me sentía valiente por estar con adultos, dije que las acompañaría. Éramos 5, mis 2 tías, 2 amigas suyas y yo. Caminamos por la calle de tierra con cuidado, guiándonos con la luz tenue de las linternas que llevaban. Mientras avanzábamos, las voces se hacían más claras. Sonaban tan reales, tan vivas, parecía que la fiesta estaba justo detrás de la siguiente casa. Fue entonces cuando alguien dijo que lo que escuchábamos venía del cementerio. Nos detuvimos en seco. Verás, en mi pueblo, el cementerio estaba al final de una calle angosta, rodeado de árboles y delimitado por un muro bajo. Era un sitio viejo, con lápidas torcidas, muchas sin nombres, y un pequeño estanque donde ocasionalmente la gente solía pescar, pero solo durante el día. Nadie, y me refiero a nadie, iba ahí de noche, ni siquiera los más escépticos, y sin embargo, ahí estábamos. Las voces se oían cada vez más animadas, como si la fiesta se estuviera poniendo buena. Escuchábamos claramente chapoteos en el agua, como si alguien estuviera lanzando una red. Las risas seguían. Había luces también, tenues, como lámparas antiguas. Podíamos ver sombras que se movían entre los árboles, figuras humanas con cubetas y cañas de pescar. Todo desde lejos, todo perfectamente visible. Pero todo mal. Mis tías parecían incómodas, pero una de ellas dijo algo como: tal vez sí están pescando, igual y nos están jugando una broma. Lo dijo en tono burlón, pero se notaba que no lo creía ni ella. Aún así, seguimos caminando hasta llegar a la entrada del cementerio. Yo no quería seguir, estaba temblando por dentro, y aunque intentaba actuar tranquila, mis pies me pedían correr de regreso a casa. Pero los adultos iban al frente, y eso me daba cierta falsa seguridad. Cuando llegamos al portón, ocurrió algo que me marcó para siempre.
el sonido se detuvo. De golpe, así sin aviso. Nada, ni risas, ni agua, ni voces, ni luces, solo un silencio espeso y total. La oscuridad era tan profunda que parecía que el cementerio se hubiera tragado todo lo que habíamos oído. No quedaba ni rastro. Y en medio de ese silencio, lo único que escuchamos fue el canto lejano de un búho. Ni siquiera las chicharras, que nunca callaban en esa época, se oían. No vimos a nadie, no había cubetas, no había faroles, ni sombras, ni agua agitada, nada. Solo lápidas y árboles moviéndose con el viento. Lo que pasó después fue muy simple. Salimos corriendo como locos, sin mirar atrás. Las linternas apenas alumbraban el camino y yo me tropecé más de una vez tratando de seguirles el ritmo. Nadie habló durante la carrera de regreso. Era como si todos supieran que no valía la pena preguntarse nada en ese momento. Esa noche, los 5 dormimos en la misma habitación de la casa. A pesar del calor insoportable, nadie quiso estar solo. Recuerdo que mi abuela nos trajo agua con azúcar y una de mis tías no soltaba el rosario. Yo me quedé despierta hasta muy tarde, tratando de convencerme de que lo habíamos imaginado, que quizá era una fiesta en alguna casa más lejana, que el viento trajo los sonidos y nos confundió. Pero número, todos lo escuchamos, todos vimos las luces, todos vimos las sombras, y todos supimos que eso no estaba bien. Con los años he contado esta historia solo a personas cercanas. Muchos me dicen que seguramente fue una confusión, una mezcla de sonidos y oscuridad, pero yo lo viví. No fue imaginación, no fue una broma. Esa noche, en ese cementerio, algo estaba ocurriendo. Y lo más inquietante es que era una fiesta. No lamentos, no gritos, no cosas de terror clásicas. Era una celebración. Alguien o algo estaba festejando. Y por alguna razón nos dejaron acercarnos solo hasta cierto punto, como si supieran que ya habíamos visto suficiente, como si hubieran querido que escucháramos, pero no más que eso. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiéramos entrado unos minutos antes, si hubiéramos llegado cuando todavía se oía todo. Y a veces, aunque ya soy adulta y vivo en otro país, sueño con ese cementerio, con las luces entre los árboles, con las voces en la oscuridad, y siempre, siempre me despierto justo antes de cruzar la reja. Cuando era adolescente vivía en un vecindario sin salida, metido casi 1 milla dentro de un enorme bosque estatal en un pequeño pueblo rural de Connecticut. Era uno de esos lugares con historia, de esos que parecen cargar con una especie de peso invisible. En especial, había un cementerio que muchos aseguraban que estaba embrujado, y aunque uno con el tiempo se vuelve escéptico, no puedo negar que ese lugar tenía algo denso, algo raro. Viví varios episodios extraños mientras estuve ahí, luces que parpadeaban sin razón, voces suaves en medio del bosque cuando no había nadie, incluso sombras que desaparecían si las mirabas demasiado rápido. Cosas pequeñas, pero suficientes para hacerte sentir que el mundo no siempre se comporta como debería. Sin embargo, hay una sola experiencia que no he podido sacarme de la cabeza desde entonces. Fue una tarde gris, en noviembre. Recuerdo que era un día feo, nublado, húmedo, como los típicos días que te empujan a quedarte en casa. Pero yo siempre fui de los que necesitaban salir, caminar, meterme al bosque. Era mi escape. A veces iba con un par de amigos del barrio, pero ese día nadie estaba disponible, así que me fui solo. Me metí directamente al bosque por el patio trasero de mi casa y empecé a explorar una zona que no conocía tan bien. No era raro que me adentrara sin rumbo. Con el paso de los años conocía la mayoría de los senderos, pero ese día quería algo distinto. A medida que avanzaba, todo se volvía más gris y desolado. Los árboles estaban desnudos o apenas colgaban con unas hojas marrones secas, el aire era frío y el suelo estaba cubierto de hojas muertas. Era ese ambiente melancólico típico del otoño en Nueva Inglaterra. Ya casi era de noche, pero decidí seguir un poco más. Me empujaba la curiosidad, las ganas de ver qué había más allá, y entonces pasó algo imposible. Salí de entre los árboles grises y muertos, y de repente estaba en un camino de tierra antigua, con huellas de ruedas marcadas, montículos de pasto verde y árboles llenos de hojas completamente verdes. El cielo era azul, el sol brillaba y había una brisa cálida que olía a verano. Literalmente había pasado del otoño al pleno verano en un solo paso. Ni siquiera estoy exagerando, un solo paso. Me quedé congelado.
No por miedo, sino por lo absurdo del cambio. Era como si hubiera cruzado a otro lugar o a otro tiempo. Todo era tan pacífico, tan hermoso. Sentí una tranquilidad extraña, como si ese lugar quisiera que caminara por ese sendero, como si me invitara. No me sentía amenazado, al contrario, me daban ganas de seguir caminando y ver a dónde llevaba. Pero algo me hizo dudar. Miré mi reloj. Sabía que apenas unos segundos antes el bosque estaba gris y a punto de oscurecer. Pensé en mi ruta, en lo lejos que estaba de casa y en lo fácil que sería perderme si cambiaba de dirección. Ya me había pasado antes. No quería arriesgarme. Así que, a pesar de todo lo que me atraía a ese camino, decidí volver sobre mis pasos. Pensé, mejor vengo mañana con alguien más, así si pasa algo, no estoy solo. Di media vuelta y volví a cruzar al mismo bosque gris y frío del que venía. Todo seguía como si nada, como si esa escena de verano nunca hubiera estado ahí. Esa noche no pude dormir bien. Me pasé horas repasando lo que había visto. No tenía sentido, no era una fantasía. No era imaginación, yo había estado ahí. El calor, los colores, el viento, todo era real. No había forma de que mi cabeza se hubiera inventado eso. Al día siguiente convencí a una amiga para que viniera conmigo. Le conté todo, incluso sabiendo que sonaba loco. Me acompañó porque sabía que no era del tipo que se inventaba cosas. Fuimos al mismo lugar, repetí cada paso, pero el sendero ya no estaba. No solo el camino de tierra, todo el claro había desaparecido. Era como si jamás hubiera existido. Volvimos al menos 2 veces más esa semana. Nada. Con el tiempo dejé de buscarlo. Me sentí frustrado, sí, pero también confundido. Porque lo que vi ese día era imposible. Y sin embargo, lo vi. A veces, muchos años después, me encuentro pensando en eso. En esa tarde imposible. Me pregunto si fue una especie de ilusión, un desliz del cerebro por el frío o el cansancio, pero nunca he vivido nada ni remotamente parecido, y por más que quiera encontrarle una explicación lógica, no la tengo. Otras veces me pregunto, ¿qué habría pasado si hubiera seguido caminando por ese sendero? ¿A dónde llevaba? ¿Qué era realmente? ¿Y por qué a mí? Nunca lo sabré, pero algo dentro de mí, algo que no se lo digo a nadie, cree que ese camino no estaba allí por accidente, que no fue una ilusión, que crucé, aunque sea por un segundo, a otro lugar, y que por alguna razón elegí volver, y hasta el día de hoy no estoy seguro si fue la mejor decisión, solo me queda la duda. Tenía 34 años cuando pasó esto y llevaba ya varios años trabajando como representante de ventas para una empresa de suministros médicos. Era un trabajo estable y aunque no era particularmente emocionante, me daba cierta libertad y mucho tiempo en la carretera, lo cual yo no veía necesariamente como algo malo. Siempre me gustó manejar largas distancias con la música a buen volumen y la cabeza despejada. Esa especie de tranquilidad solitaria que uno encuentra en una autopista. Vivía en Carolina del Norte, pero tenía varios clientes en clínicas rurales de Virginia, así que al menos 2 veces al mes tomaba la Interestatal 81, que atraviesa un paisaje de colinas suaves, campos abiertos y pequeños pueblos que parecen salidos de otra época. Me gustaba esa parte del viaje. Me sentía segura, lejos del caos de las ciudades. Ese día era miércoles. Recuerdo que había dormido mal por el calor, pero me levanté temprano, me preparé un termo de café, revisé la lista de entregas y salí. No era un día especial, ni cumpleaños, ni eventos. Todo era completamente rutinario, casi aburrido. Estaba en algún punto entre Roanoke y Staunton cuando lo vi. Era poco antes del mediodía, el cielo estaba despejado, de un azul claro, sin una sola nube. El sol estaba alto, pero no me daba de frente. Había algo relajante en ese tipo de días, sin distracciones, sin tráfico denso, solo yo y el asfalto. Fue entonces cuando algo negro llamó mi atención en el cielo. Iba manejando a unas 65 millas por hora y al principio pensé que tal vez era un pájaro grande, pero no se movía. Miré de nuevo, esta vez más detenidamente. Era una figura negra, suspendida en el aire, y no era irregular como una nube o un ave. Era un rectángulo perfecto, de bordes bien definidos, como si alguien lo hubiera recortado de otro plano de existencia y lo hubiera pegado ahí, en medio del cielo azul. Lo más inquietante era el color, negro absoluto, como una ausencia total de luz. No brillaba, no tenía sombra,
No parecía reflejar nada del entorno, solo estaba ahí, flotando, completamente ajeno a las leyes normales del mundo. No pude evitar mirarlo una y otra vez, alternando entre el camino y ese lo que fuera. Me empecé a poner nerviosa, no por miedo, al menos no al principio, sino porque sentía que estaba viendo algo que no debería estar allí, como si mi cerebro estuviera intentando procesar algo para lo que no tenía referencias. Entonces, sin previo aviso, la figura empezó a reducirse, no como si se alejara en la distancia, sino como si se estuviera colapsando sobre sí misma. Lo raro es que al final no se convirtió en un punto, se transformó en una línea horizontal, más ancha que el rectángulo original, como si se estirara antes de desaparecer. Y luego, en un segundo, ¡puf!, ya no estaba, ni rastro. El cielo volvió a estar completamente despejado. Me quedé en silencio. El corazón me latía más rápido, aunque todavía no sabía si de ansiedad o de confusión. Busqué con la mirada si había alguien más que lo hubiera visto. Había un par de autos más adelante y otro detrás, pero todo parecía normal. Nadie frenaba, nadie actuaba raro. Era como si solo yo lo hubiera visto. Seguí manejando, pero ya no podía concentrarme. El resto del día fue una especie de niebla mental. Hice mis visitas, entregué lo que tenía que entregar, pero todo el tiempo tenía esa imagen fija en la cabeza. Ese rectángulo perfectamente negro, perfectamente fuera de lugar. Esa línea final antes de desvanecerse. Esa noche, ya de regreso en el hotel, no pude dormir. Busqué en Google cosas como figura negra en el cielo Virginia, objeto rectangular flotante, anomalías aéreas. No encontré nada que coincidiera exactamente con lo que vi. Algunos foros hablaban de ovnis, otros de experimentos militares, otros de fenómenos atmosféricos, pero ninguno describía eso. Unos días después le conté a mi padre. Él fue piloto de la Fuerza Aérea durante casi 20 años. Siempre fue escéptico con cosas paranormales, pero también muy honesto. Le conté todo, sin exagerar. Él me escuchó en silencio y luego solo dijo: «Nunca he visto nada así. Y si es tecnología humana, no es de uso común». Eso me dejó más intranquila aún. Con el tiempo, traté de dejarlo pasar. Me convencí de que quizás fue algún tipo de ilusión óptica, una sombra rara, un globo meteorológico deformado, lo que fuera. Pero siendo honesta, no me lo creo ni yo. Lo raro es que desde entonces, cada vez que tomo esa ruta, instintivamente levanto la vista hacia el mismo punto del cielo. Nunca hay nada, ni una nube, ni un pájaro. Solo el cielo azul como cualquier otro día. Y sin embargo, en el fondo de mi mente hay algo que no me deja en paz. Esa sensación de que lo que vi no era parte de este mundo, pero tampoco estaba ahí por accidente, como si algo o alguien me hubiera dejado verlo a propósito. Lo más inquietante hasta el día de hoy no es haberlo visto, es que sentí que eso también me estaba viendo a mí. Desde que tengo memoria me ha interesado la historia. De chico era el que se quedaba viendo documentales cuando los demás veían dibujos, y de adolescente me sabía de memoria datos sobre guerras, presidentes, imperios, batallas. Un nerd de los libros de historia, básicamente. No es que me obsesionaran los conflictos bélicos, pero me parecían fascinantes desde un punto de vista humano, lo que la gente puede llegar a hacer en situaciones límite. Y sin embargo, siempre hubo algo que no encajaba. Algo que, incluso cuando era chico, no lograba entender. Mi reacción al día D. Cada vez que se hablaba del desembarco de Normandía, sentía algo raro. No era simplemente tristeza o incomodidad. Era como si una parte de mí se activara con un miedo primitivo. Al principio pensé que era por las imágenes. Esas escenas de hombres bajando de barcos mientras las balas les silban por encima son duras para cualquiera. Pero con el tiempo me di cuenta de que era más profundo que eso. Podía ver cualquier cosa de otras guerras sin problema, incluso películas durísimas. Pero si ponías algo del día D, se me cerraba el pecho. La vez más fuerte fue cuando tenía unos 23 años. Estaba solo en casa y decidí finalmente ver Rescatando al Soldado Ryan. Todo el mundo hablaba de la primera escena como si fuera lo más impresionante que se había filmado sobre una guerra. Pensé, bueno, si tanta gente la vio, no puede ser tan terrible. Error. Apenas empezó la escena del desembarco, me cambió todo el cuerpo. Me puse tenso, el corazón me empezó a latir a 1000 por hora, me sudaban las manos. Y no es exageración, literalmente me paralicé. Sentía que no podía moverme del sillón.
Una parte de mí sabía que estaba viendo una película, pero otra parte sentía que estaba ahí, que lo que veía no era nuevo, que ya lo conocía, como si mi cuerpo estuviera reconociendo algo que mi mente no podía entender. Y después vino lo peor, empecé a llorar, pero no como cuando uno se emociona con una escena fuerte. Esto fue distinto, las lágrimas caían sin que yo hiciera nada. No estaba pensando en nada triste, solo lloraba, como si fuera una reacción automática, como si algo que había estado guardado muy adentro saliera sin permiso. Apagué la película, me quedé un rato ahí, en silencio, tratando de recuperar el aire, y me acuerdo clarito de lo que pensé. ¿Qué carajos fue eso? Esa noche no pude dormir bien. Me levantaba con la imagen de las lanchas abriéndose, con el sonido del agua, los gritos, los cascos. Y lo peor era esa sensación de familiaridad, como si no fuera la primera vez que veía eso, pero no porque lo haya estudiado, sino porque yo estuve ahí. Después de eso empecé a tirar del hilo. Me metí a foros donde la gente contaba experiencias similares. Leí cosas sobre regresiones, vidas pasadas, memoria celular. No sabía si creer o no, pero lo que sí sabía era que no era normal lo que me pasaba. Incluso llegué a hacer una sesión de hipnosis con una terapeuta que se especializaba en regresiones. Era más curiosidad que otra cosa, pero una parte de mí esperaba, no sé, una explicación. Durante la sesión en un momento me pidieron que describiera lo que veía. Yo no tenía ni idea de qué decir, pero de repente me vino a la cabeza una imagen clarísima. Estaba en una lancha, rodeado de otros tipos con casco. No podía verles bien la cara, pero sentía el agua salpicándome, sentía el miedo, la tensión, y cuando se abrió la compuerta, corrí. No vi cómo terminaba, solo recuerdo una sensación de impacto, un silencio seco, como si todo se apagara. Cuando salí de la sesión me sentí más confundido que al principio. ¿Lo inventé? ¿Lo soñé? ¿Lo recordé? No lo sé, pero lo sentí demasiado real. Y lo más extraño es que durante semanas después tuve flashes durante el día, olores, sonidos, como fragmentos de algo que no debería tener en la cabeza. Intenté volver a ver Rescatando al Soldado Ryan tiempo después, solo la parte inicial, no pude. Me empezó a latir el corazón con la misma violencia de antes. Cerré el reproductor y no lo intenté de nuevo. Ahora tengo 36 años. Ya no busco explicaciones como antes, pero el tema sigue ahí. A veces me agarra esa curiosidad de saber quién fui, o si realmente fui alguien más, porque si no, ¿cómo se explica esa reacción? No es normal, no es solo empatía, es otra cosa, algo más físico, más profundo, como si llevara dentro de mí una memoria que no me pertenece, pero que me reconoce. No lo cuento mucho, me da cosa que piensen que estoy loco, pero a veces cuando alguien menciona el día D, me tenso sin querer. Me da como una electricidad por dentro, como si algo durmiera en mí, esperando una señal. Y en el fondo, lo que más me da miedo no es lo que sentí esa vez. Lo que más me da miedo es pensar que tal vez, de alguna forma, sí estuve ahí. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo, cada suscriptor, cada comentario, cada like, nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.